En el mundo literario tenemos una vasta cantidad de mundos distópicos. Cada uno de ellos destaca por ser original o tal vez muy similar a nuestro mundo, todo dependiendo del mensaje que el autor quiera dar a sus lectores. En alguno de esos libros podemos encontrarnos con mundos increíbles, muy imaginativos y que demuestran la gran capacidad que tiene el autor para redactar su trama. Y en otros no. Pero algo básico a la hora de empezar a crear un libro es dejar en claro en qué lugar se desarrollará la historia. Es muy importante esto, ya que con el tiempo puede sumarle mucho más a la trama general, haciendo que el lector se interese mucho más por la premisa. Mucha de la historia detrás del funcionamiento de estos mundos es relatada con bastante detalle por sus respectivos autores, y otros no tanto. Afortunadamente podemos decir que Susan Collins sí se ha tomado el trabajo de desarrollar un poco más el funcionamiento del país en el que tiene lugar su obra prima, Panem. Hola a todos de nuevo. Mi nombre es Nico Rieder, aunque tal vez ya lo sepan, y aquí les traigo otro video sobre la querida saga Los Juegos del Hambre. Y ahora es el turno de hablar del país que alberga esta gran historia. Aún así, hay que recordar que la historia de esta distopía aún está en desarrollo. Hay mucho que no sabemos sobre este mundo, por lo que la información sobre Panem aún es algo escasa. Pero aún así trataré de relatar lo más posible todo lo relevante sobre este país y por supuesto sus tan característicos distritos. Y como siempre, toda la información vendrá principalmente de los libros. Sin embargo, habrá momentos donde me veré la obligación de usar la información aportada por páginas oficiales de las películas para llenar estos huecos argumentales. Pero siempre los libros serán las fuentes oficiales. Por lo que recuerden que si pareciera haber algo que choca con la información que tenemos de las películas, o que a lo mejor yo no estoy mencionando algo que ustedes saben que podría ser relevante, es porque no era necesario mencionarlo o porque podría crear una incoherencia con lo que ya sabemos de los libros. Aclarado esto, iniciemos con el video. ¿Qué es Panem? Orígenes. Pues ese es el nombre del país en el que se desarrolla toda la historia de los 5 libros de los Juegos del Hambre. El nombre Panem viene de la frase en latín Panem et Circenses, que significa pan y circo. Esta es una forma de representar de forma muy acertada la trama general de esta saga, ya que la frase se usa para explicar cómo el entretenimiento busca distraer la atención de la gente de otras cosas de mayor importancia. Y esto también demuestra cómo las personas muchas veces dejan de lado sus derechos políticos con tal de tener un trato especial, el cual incluye alimentación, el ya mencionado entretenimiento y seguridad. Eso será lo que siempre definirá a este país. Al ser una distopía, su historia ocurre en un hipotético tiempo futuro en el que el mundo cambió radicalmente. No se sabe qué ocurrió, o si acaso hubo una guerra nuclear, por ejemplo. Pero sí se sabe que Panem está situada en el lugar donde antiguamente existía Estados Unidos. Pero aún no hay noticias ni detalles del resto del mundo y sus respectivos países. Y tampoco si siguen existiendo. Por lo que la saga de los Juegos del Hambre relata que aparentemente el país fue fundado mucho tiempo atrás. Y conforme avanzaba en su dominio o soberanía de los territorios colindantes, vio necesario crear estos llamados distritos. Cada uno de estos tiene por función proveer una materia prima o bienes que sustentarán la vida del resto del país, eso a partir del territorio en el que se encuentran. O al menos esa era la intención. En el centro, por así decirlo, de estos distritos se encuentra el Capitolio, la ciudad que alberga a la élite acomodada del país, incluyendo a sus gobernantes y personas influyentes. Lo mejor que cada distrito podía ofrecer era derivado a ese lugar, dejando al resto de Panem con lo que sobraba y viviendo en precarias condiciones. Producto de la represión que estas personas sufrían año tras año, se inició una rebelión en estos distritos. Estos sucesos llegaron a conocerse como los Días Oscuros. No se sabe cuánto tiempo duró la guerra ni la cantidad de personas que murieron, pero sí sabemos que eventualmente el Capitolio logró reprimir esta rebelión y destruyó uno de esos distritos con el fin de poner el ejemplo para los demás. No contentos con eso, se decidió que una vez al año todo el país celebraría un evento masivo que los uniría a todos
los distritos con el fin de conmemorar el fin de esta guerra, y que también sería un constante recordatorio de lo que les pasaría si se atrevían a rebelarse una vez más contra el Capitolio. Así fue como se fundaron oficialmente los Juegos del Hambre, un evento a muerte que seleccionaría a 2 habitantes jóvenes de cada distrito, quienes tendrían que participar de forma obligatoria sin posibilidad de negarse. Sé que esto ya lo saben, pero tengo que mencionarlo. Pero vayamos a lo importante. ¿Cuáles son estos distritos? Distrito 1. Este es uno de los 2 distritos que con los años recibió un trato especial por parte del Capitolio. Geográficamente se encuentra al norte de esta ciudad. Sus habitantes tenían la función de fabricar artículos de lujo para la gente del Capitolio. Eso incluía piedras preciosas, joyas, perfumes, alcohol e incluso se destacaban como estilistas. La gente tenía tan arraigadas las joyas en su diario vivir que empezaron a utilizar estos nombres para ellos y sus hijos. Por eso muchos de los personajes conocidos de la saga tienen nombres que asemejan a una piedra preciosa, como por ejemplo Glimmer, que significa brillar de forma tenue, Marvel, que en inglés significa maravilloso, o Kashmir, es el nombre de una tela carísima. También, la apariencia de sus habitantes asemejaba mucho la galanura a la que siempre estaban acostumbrados, ya que en su mayoría los habitantes eran rubios, de ojos claros y de bella apariencia. Eso también sumó a ganarse el favor de mucha de la élite del Capitolio. Por eso, unas décadas después de la fundación de los Juegos del Hambre, ellos decidieron tomarse en serio esta competencia, por lo que los niños que podrían salir seleccionados como tributos entrenaban con anterioridad y se ofrecían voluntarios para participar en los Juegos. Aunque eso técnicamente era algo ilegal, ya que le daba una ventaja injusta por sobre los otros tributos. Pero al ser un distrito querido por el Capitolio, ellos permitían que eso ocurriera. Con el tiempo, a estos tributos voluntarios se les llegó a conocer como los profesionales. Durante muchas décadas fueron muchos los tributos de este distrito que se coronaron vencedores de los juegos y que se volvieron famosos para el resto de Panem. Dentro de sus tributos más conocidos destacan Palladium, el ganador del certamen número 46 de los juegos, y los hermanos Gloss y Kashmir, los vencedores de los juegos 63 y 64, respectivamente, quienes se volvieron muy populares dentro de la élite del Capitolio. Aún así, eso no evitó que el distrito se sumara a la segunda rebelión de Panem 75 años después de la fundación de los Juegos del Hambre. Distrito 2. Aquí tenemos a otro de los distritos que contaban con el favor del Capitolio y que de hecho fue uno de los más leales de todo Panem. Este distrito se especializa en proveer fuerzas armamentistas al resto del país, especialmente al Capitolio. Aquí es donde se manufacturaban las armas y también se especializaban en minería y cortes de piedra, ya que se encuentra geográficamente ubicado cerca de montañas rocosas. Una de esas se volvió importante para las Fuerzas Armadas del Capitolio. La montaña llamada El Hueso se transformó en un cuartel general que almacenaba armas y aerodeslizadores, y a su vez eran derivados al resto del país. También aquí se entrenaban a los famosos agentes de la paz, la fuerza policial que ponía el orden por todo Panem y que también reprimía a sus habitantes. Los agentes son obligados a servir por 20 años, dentro de los cuales se les proveen todos los servicios básicos, y si no puedes pagar tus deudas, el Capitolio las paga por ti. Por eso mucha gente se ofrecía como agente de la paz, sin importar si eran originarias del Capitolio o del mismo Distrito 2. Al igual que ocurre con el Distrito 1, el Distrito 2 también empezó a entrenar a sus posibles tributos y a transformarlos en profesionales en los Juegos del Hambre. Por lo que usualmente en estos juegos los tributos de ambos distritos comenzaron a realizar alianzas entre ellos al ver que su superioridad les daba ventaja. Este distrito también es conocido por tener al mayor número de vencedores en los juegos. Entre sus representantes más famosos estaban Brutus, ganador del certamen número 42 de los Juegos, Enovaria, la ganadora del certamen 62, y Lime, de la cual aún no tenemos registro de en qué año se coronó victoriosa. Por su edad podíamos deducir que fue en algún certamen después del segundo vasallaje de los 25, desde los Juegos 51 en adelante, pero es solamente una teoría. Pero sí fue alguien importante en la lucha contra el Capitolio durante la segunda rebelión de Panem.
Y producto de lo que anteriormente mencioné sobre el tema de los profesionales, tanto el Distrito 1 como el 2 se ganaron el repudio del resto de los distritos al ser tan allegados al Capitolio. Ah, y algo más que agregar. Este distrito fue el último que se sumó a la lucha de la Segunda Rebelión de Panem, cuando ya no tuvo opción de hecho. Distrito 3. Este lugar se caracteriza por ser casi en su totalidad industrial, ya que su especialidad era la tecnología. El distrito era el encargado de confeccionar computadoras o televisores hacia Panem y obviamente el Capitolio. Es por esto que sus habitantes tenían una peculiar habilidad como ingenieros. Se sabe que contaban con 12 fábricas en funcionamiento para los tiempos de la trilogía principal de los Juegos del Hambre. Se sabe que antes de la primera rebelión eran uno de los distritos con mejor situación económica, pero después de la guerra la cosa empeoró radicalmente con los años. Se volvieron uno de los más pobres y con el peor estilo de vida, muy similar a los del distrito 11 y 12. Por lo que cuando estalló la segunda rebelión, este distrito fue uno de los primeros lugares en los que empezó a haber disturbios. No se sabe mucho más del lugar, pero sí tenemos algunos tributos conocidos que también resultaron ganadores en los Juegos del Hambre. El más conocido es obviamente Viti Latier, el ganador del certamen 34 de los Juegos. Fue uno de los vencedores más ingeniosos de su tiempo, ya que ganó sus juegos aplicando sus conocimientos en ingeniería para ejecutar a la mayoría de sus rivales. La otra tributo conocida es la querida Wires, la ganadora del certamen 49 de los Juegos. Fue la única que usó al máximo su astucia e inteligencia para sobrevivir a su arena diseñada para volver loco a cualquiera. Ganó sus juegos sin matar a ningún tributo. Distrito 4. Aquí nos vamos a uno de los lugares más conocidos por la mayoría de los fans. En este distrito ocurre algo curioso. Su especialidad es la pesca, debido obviamente al área geográfica en la que se encuentra, en la costa del país. Le provee al Capitolio múltiples alimentos del mar, lo que de hecho es algo vital para la élite, por lo que su exigencia es constante, lo que ha hecho de este distrito uno de los más ricos de Panem. Debido a eso, también producen, por así decirlo, tributos profesionales igual que el Distrito 1 y 2. Sin embargo, eso no significa que sean tan cercanos al Capitolio como ellos. Al contrario, es uno de los distritos más rebeldes de todo Panem. También fueron uno de los primeros en rebelarse contra el Capitolio una vez empezó la Segunda Rebelión. Al ser una población mayoritariamente de pescadores, sus habitantes desarrollaron una impresionante capacidad para nadar, la cual es comparable a la de los peces, según dicen. También son muy hábiles con las armas marinas, como los arpones o los tridentes, y son muy buenos creando redes. Todas estas habilidades les fueron muy útiles a los tributos seleccionados para los juegos, tanto si eran profesionales como si no. Así fue el caso del tributo más famoso del distrito, Vinico Dare. Fue el ganador del certamen 65 de los juegos, con tan solo 14 años, el más joven hasta la fecha. Se volvió un tributo letal al ser muy hábil con el tridente y también por ser un excelente nadador. Otra de sus tributos veteranas conocidas es Max, la ganadora del certamen número 11. En los siguientes años, después de su victoria, ella fungió como mentora de los siguientes tributos, como el joven Finnick y la que mencionaré ahora. La última vencedora conocida es Annie Cresta, ganadora del certamen número 70. Aunque se coronó victoriosa, lamentablemente sufrió graves secuelas psicológicas que la acompañaron toda su vida. Y sí, este distrito también fue vital para la victoria de la rebelión en la Segunda Guerra contra el Capitolio. Distrito 5. No hay mucha información sobre este distrito, solo que es el lugar encargado de proveer energía eléctrica a todo Panem, y especialmente al Capitolio. Tienen en funcionamiento 15 centrales eléctricas. Sus habitantes no destacan por ser hábiles físicamente, pero sí se les conoce por ser astutos e inteligentes, ya que se desempeñan principalmente como analistas de sistema y encargados de mantenimiento. Ellos no destacaron por ser uno de los distritos que apoyaban abiertamente la rebelión de Panem. De hecho, fueron uno de los últimos que se unió a la lucha una vez la batalla estaba casi decidida. Pero aunque ellos no destacaban por su fuerza física,
sí contaban con 3 tributos como vencedores, pero solo conocemos el nombre de una, Porter Millicent Tripp, la vencedora del certamen número 38. Fue un tributo que, si bien ganó sus juegos, quedó con una grave lesión que la obligó a usar una prótesis en su cuello por el resto de su vida. No se sabe mucho más de ella ni su implicación en la Segunda Rebelión, así como tampoco otra información de este distrito. Por ahora. Distrito 6. Este es otro distrito del que tenemos muy poca información. Se sabe que es el distrito más grande de Panem, que se encuentra en el centro del país y que su especialidad es el transporte. Son los encargados de fabricar los trenes que recorren todo el país, por lo que se saca la conclusión que sus habitantes tienen los trabajos típicos de este rubro, como el de ser conductores, encargados de mantenimiento de los vehículos, de las vías, así como también quienes proveen el servicio del equipaje. Pero se sabe que son uno de los tributos más oprimidos por el Capitolio, razón por la cual fueron también uno de los primeros en rebelarse. Fue aquí donde ocurrió uno de los levantamientos y enfrentamientos más grandes del inicio de la guerra. Y solo tenemos conocimiento de 2 tributos vencedores, un hombre y una mujer, pero hasta el momento no sabemos sus nombres. En el libro En Llamas se les llama simplemente los adictos, debido a su tendencia a automedicarse como una forma de sobrellevar los traumas de sus juegos. Distrito 7. Ahora sí tenemos más información. Este distrito es otro de los más conocidos por los fans. Se le conoce por ser el principal distribuidor de madera de todo el país, por lo que está casi totalmente rodeado de un espeso bosque. Y debido a esto, casi todos sus habitantes son leñadores, pero hay quienes también se dedicaban a la carpintería. Esto les ha dado buenas habilidades con el hacha, además de sumar una considerable fuerza debido a las largas jornadas de trabajo. También se sabe que ellos iniciaban esta tarea a muy corta edad, y las condiciones de vida también eran difíciles. El distrito se encuentra ubicado en la zona norte del país, por lo que durante gran parte del año hace mucho frío. Y como era de esperarse, también viven en la pobreza, aunque cuentan con cierta ventaja en los Juegos del Hambre, ya que usualmente estos se desarrollan en un ambiente boscoso o natural, por lo que las habilidades de estos habitantes se aprovechan al máximo, así que también cuentan con algunos tributos ganadores. De hecho, se dice que la primera persona en ganar los Juegos provino de este distrito, pero no hay una fuente oficial que lo confirme. Aún así, tenemos a otros 2 tributos vencedores de los que tenemos información. El primero es Blight. No sabemos en qué certamen se coronó ganador, pero por su edad podemos deducir que fue entre los juegos 60 a 70. Solo es una teoría. Pero su tributo más famosa es Joanna Mason, la ganadora del certamen número 71. Ella utilizó una estrategia bastante inesperada. Al ser de contextura pequeña, fingió ser débil y enfermiza, hasta que empezaron los juegos y ahí desató toda su fuerza y salvajismo, quedándose con la victoria. Más allá de eso, no tenemos otra información del distrito hasta el momento, solo que también formaron parte en esta segunda rebelión contra el Capitolio. Distrito 8. Aquí tenemos al distrito encargado de la industria textil y el confeccionamiento de ropa para el país. No es un lugar muy bonito. En los libros se nos describe este lugar como un distrito de zonas urbanas, que está rodeado de vapor industrial y con casas pequeñas. Se deduce que tiene varias fábricas, en las que sus habitantes se especializaban en confeccionar los uniformes para los agentes de la paz. Lo triste de este distrito es que casi no tiene ni un poco de vegetación natural, creando un notorio contraste con el distrito anteriormente mencionado. Y aunque sus habitantes no deben trabajar largas horas como los demás distritos, sí tienen que cumplir con una cantidad mínima de trabajo, por lo que casi todos deben realizar primero sus labores seglares diarias para luego pasar 4 horas trabajando en una de las tantas fábricas textiles, sin importar la edad. Ellos cuentan con alrededor de 40 fábricas, más o menos, debido a su alta densidad poblacional. Este fue un factor clave para mantener este distrito controlado durante la inminente Segunda Rebelión. Su gran número de habitantes les dio una considerable ventaja cuando eventualmente iniciaron sus levantamientos, superando con creces a los agentes de la paz.
Por esa razón, este fue uno de los distritos que sufrió en mayor medida los ataques del Capitolio, pero eso solo reafirmó su espíritu de lucha. Al terminar la guerra, una de sus habitantes, la comandante Paylor, fue elegida la nueva presidenta de Panem. En cuanto a sus tributos, también cuentan con algunos vencedores, pero no son muy conocidos. Se mencionan a dos. El primero es alguien llamado Wolf, un tributo muy veterano para los tiempos de la trilogía principal, por lo que podemos deducir que sus juegos fueron entre los certámenes 13 o 14, no se sabe a ciencia cierta. Y la otra tributo es Cecilia, de la cual tampoco sabemos en cuál certamen ganó, pero según lo que nos describen los libros, ella tenía alrededor de 30 años cuando hizo su aparición, por lo que podemos deducir que ganó entre los certámenes 55 a 63, asumiendo que ella era una adolescente no mayor de 17 años, cuando fue seleccionada tributo. Lo que sí sabemos es que era madre de 3 niños. Más allá de eso, este distrito también fue vital para ganar la segunda rebelión de Panem, pero fue también uno de los que más sufrió, solo detrás de uno que ya mencionaré próximamente. Distrito 9. Bueno, aquí también tenemos un problema. De todos los distritos anteriormente mencionados, y los que voy a mencionar, este es de quien menos tenemos información. Incluso los libros tampoco mencionan cuál es su materia prima. La información viene de las fuentes oficiales de las promociones de las películas. Aquí nos mencionan que el distrito se especializaba en los granos y cereales. Sus habitantes son en su mayoría cosechadores, sembradores y recolectores. Se encargan de proveer alimento para el resto del país. Y eso es todo. No hay mucho más que mencionar, aunque sí cuentan con 2 tributos ganadores, pero tampoco hay información sobre ellos, ya que usualmente son los primeros en morir durante los juegos. Distrito 10. Este lugar también se caracteriza por proveer alimento, pero de otro tipo. Su especialidad era la ganadería. Sus habitantes realizaban por ende trabajos de carniceros, lecheros, criadores de reses y también algunos trabajos leves de agricultura. También es considerado uno de los lugares más pobres de Panem. Claro que no tanto como los que voy a mencionar a continuación. Producto de esto también formaron parte activa en la rebelión, provocando levantamientos que incendiaron bastante de sus edificios ganaderos. Y también cuentan con 2 tributos vencedores, según pudimos apreciar en el libro En Llamas, pero no hay más información al respecto. Por ahora, lo siento. Distrito 11. Este es otro de los distritos más conocidos por los fanáticos. Este lugar también se especializa en agricultura y sembrado, pero a diferencia del Distrito 9, ellos se centran en frutas y verduras, campos de trigo e incluso en algodón, que posteriormente es derivado casi en su mayoría al Capitolio. Contrario a lo que uno podría pensar, este es uno de los distritos donde el nivel de hambruna es alarmantemente alto. Sus habitantes son severamente castigados si se atreven a comer alguno de los productos cosechados. Debido a esto, es uno de los distritos más importantes de todo Panem al ser una fuente vital de alimento. Sus habitantes también realizan labores de irrigadores, jardineros e incluso panaderos. Pero las condiciones laborales son duras e inhumanas. Incluso los obligan a cosechar de noche, proveyéndoles lentes de visión nocturna. Esta opresión causó una esperable y notoria rebelión. De hecho, fueron uno de los primeros distritos en causar revueltas incluso antes de que la rebelión se iniciara oficialmente. En cuanto a los juegos, ellos están casi siempre en una ventaja-desventaja. Sus tributos usualmente son débiles y delgados, por lo que no tienen mucha ventaja en la pelea inicial. Sin embargo, ocasionalmente aparece uno que otro que debido a su intenso trabajo físico en la agricultura, puede destacar y ser un rival formidable a la hora de enfrentar a sus rivales. Pero por el momento solo contamos con 2 vencedores conocidos. La tributo llamada Cedar, quien se asume que ganó en algún momento antes del segundo vasallaje de los 25, tal vez entre los juegos 12avos en adelante. El otro vencedor es Chaff, ganador del certamen número 45. Fue uno de los tributos sorpresa a lo que me estaba refiriendo anteriormente.
Claro que aunque el distrito no tenga muchos ganadores, sus tributos han destacado por dejar una marca en el país, como fue en el caso de la pequeña Rue, quien fue vital como mártir en la segunda rebelión de Panem. Distrito 12. Todos los caminos siempre llevan eventualmente a este lugar. Llegamos al distrito más famoso de todos los mencionados, debido a la importancia y el protagonismo que tiene durante toda la historia, por lo que es el lugar del que tenemos más información. Su principal materia prima es el carbón, por lo que es un distrito conformado principalmente por mineros. Sin embargo, este distrito tiene una variedad de zonas urbanas que definen el sustento o trabajo de sus habitantes. Por ejemplo, está la zona comercial, el área de mejor recurso económico. Este lugar alberga el edificio de justicia, la sede del gobierno regional, así como la poca variedad de negocios que incluían panaderías, boticarias, zapaterías y tiendas de dulces. Pero la zona que representa todo lo contrario es la Beta, un área en el que vivía la gente más pobre y en peores condiciones. Obviamente ellos representaban a la mayoría de la población. En su caso apenas tenían para vivir, por lo que casi todos los hombres eran mineros. Claro que a diferencia de los otros distritos, aparentemente sus habitantes no tenían exactamente la obligación de trabajar aquí. La mayoría lo hacía ya que el trabajo les permitía un sustento mínimo para no caer en la hambruna. Obviamente el distrito necesitaba un mínimo de carbón para mandarlo al Capitolio, pero al parecer no era exactamente un bien primario o algo que realmente necesitaban, por lo que a veces se daba a elegir a las personas del Capitolio si querían seguir con este trabajo o no. Estas personas en su mayoría tenían que realizar su, llamémoslo, comercio en un lugar llamado El Quemador, donde se realizaban intercambios de bienes y servicios. Pero claro, todo esto era ilegal. La mayoría de los niños que eran seleccionados en los Juegos del Hambre venían de la Beta, en parte por las llamadas teselas, una supuesta ayuda en comida que daba el Capitolio a cambio de que el nombre de estos niños apareciera más veces en la cosecha de los Juegos. Los más necesitados siempre fueron los de la Beta, a diferencia de los del área comercial, quienes muy rara vez eran seleccionados en los juegos. De hecho, en los libros solo tenemos registro de 2 chicos seleccionados. Pero esto solo les jugaba en contra a los tributos, ya que como casi siempre eran de la Beta, sus complexiones eran delgadas. Eran débiles y poco resistentes, así que no duraban mucho los juegos, con excepción de 4 personas. Durante los 75 años que duraron los Juegos del Hambre, solo existieron 4 vencedores de este distrito. La primera es Lucy Gray Baird, la ganadora de la edición número 10 de los Juegos. Ella fue una vencedora de los primeros años de los Juegos, una época en la que no existía el glamour y el espectáculo. Debido a ciertas circunstancias, su nombre fue borrado de los registros del Capitolio y casi nadie recuerda que ella fue la vencedora. Solo un pequeño grupo de personas del Distrito 12 la recuerda o recuerda que alguna vez hubo una vencedora. El otro tributo es Hamish Abernathy, ganador de la edición número 50, el segundo vasallaje de los 25. Su victoria fue una de las más famosas y difíciles que se han registrado en los juegos, ya que la cantidad de tributos seleccionados se duplicó en esa edición. Hamish por muchos años fue el único ganador de los juegos y su principal representante en el Capitolio, hasta la llegada de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Ellos fueron una increíble excepción, ya que ambos ganaron la edición número 74. Nunca antes en la historia ha habido más de un vencedor, pero debido a la popularidad que ganaron al ser los trágicos amantes de los juegos, se decidió coronarlos a ambos vencedores si resultaban finalistas. Y así fue. Tiempo después, Katniss sería una pieza vital en la Segunda Rebelión al representar el papel del Sinsajo, el símbolo de la rebelión. Sin embargo, esto tendría un altísimo costo, ya que luego del final del tercer vasallaje de los 25, el Capitolio envió un brutal ataque sobre este distrito, destruyéndolo casi por completo y matando a casi todos sus habitantes. Un pequeño grupo de gente logró escapar, y con los años, luego del final de la guerra, la mayoría regresó al distrito a reconstruir sus vidas. Distrito 13.
Y llegamos al último distrito, uno de los lugares más importantes de Panem. Originalmente este lugar era el encargado de desarrollar armas de todo tipo, en especial de carácter nuclear. Sin embargo, durante los días oscuros, fue el principal detonante que inició la guerra. Claro que cuando ellos y el resto de los distritos fueron derrotados, el Capitolio destruyó gran parte de este lugar, pero solo la superficie. Sus habitantes contaban con un enorme refugio subterráneo en el que se resguardaron hasta que el ataque finalizó. Sin embargo, el Capitolio sabía que aún no había acabado con ellos, pero no podían arriesgarse a enviar un ataque más poderoso debido a la cantidad de armas nucleares en el lugar, que podía destruir todo el país. Y el distrito, sabiendo eso, lo usó en contra del Capitolio. Enviaron un mensaje en el que le proponían un trato. Ellos desaparecerían del ojo público y se mantendrían escondidos como un distrito independiente del país, y a cambio ellos no destruirían el Capitolio con sus armas nucleares. Obviamente el Capitolio aceptó, pero utilizaron la supuesta destrucción de este distrito como una propaganda de miedo, como un ejemplo de lo que les podía pasar a los otros distritos si se atrevían a rebelarse nuevamente. Por eso, durante los siguientes 75 años, el Distrito 13 se mantuvo en total secreto. Extendieron su refugio subterráneo hasta hacerlo una ciudad en pleno funcionamiento. Crearon un estricto sistema de asignaciones en la que cada habitante era informado de sus actividades diarias, desde la comida, aprendizaje, incluso su tiempo libre. Estas asignaciones variaban dependiendo de la edad de las personas. Asimismo, siguieron confeccionando armas de todo tipo, preparándose para su eventual regreso a la guerra. Sin embargo, no todo fue paz. Durante cierto tiempo, todo el distrito fue asolado por una grave enfermedad que se costó la vida de muchos habitantes y los sobrevivientes quedaron estériles, por lo que la natalidad del distrito se vio gravemente afectada. Aún así, esto no evitó que durante años estuvieran trabajando literalmente bajo las sombras, manipulando la situación en el Capitolio y ganando aliados para iniciar la segunda rebelión. Todo estalló una vez se desarrolló la edición 74 de los Juegos del Hambre. Con la creación del sinsajo, el distrito tenía lo que le faltaba, un símbolo de rebelión. Cuando la guerra inició oficialmente, empezaron a aceptar refugiados de otros distritos, en especial del 12, cuando su ciudad fue destruida por el Capitolio. Durante el siguiente año, el Distrito 13 fue clave para ganar la guerra. Dirigía todos los asedios, proveía las armas y mantenía a los distritos unidos, y así también se encargaba de publicitar al sinsajo como la cara activa de la rebelión. Luego de ganar la guerra, Alma Cohen, su presidenta actual, intentó quedarse con el poder en un acto de manipulación política, pero fue asesinada por Katniss Everdeen antes de asumir el poder. En los años posteriores, el distrito continuó con su vida como siempre y ya no tenemos más información al respecto. Y eso sería toda la información que tengo, o más bien la información a grandes rasgos. Como notarán, la autora de los libros ha desarrollado mucho más la historia en algunos distritos, y de otros no tanto. Esperemos que próximamente podamos recibir libros centrados en otros personajes como por ejemplo Finnick o Joanna, y de esa forma nos aclaren un poco más la realidad de sus distritos. Es algo que los fans hemos esperado con ansias por años. Así que por ahora yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden que si me faltó información relevante, sí, fue a propósito. No quise abarcar tanto porque hay mucha información que no es realmente oficial, sino que fue agregada por los productores de la película. Y muchas veces esta no va a la par con la información de los libros, por lo que podía causar incongruencias en el video. En fin, espero que nos veamos pronto. Recuerden dejarme en sus comentarios sus opiniones del video, y también no olviden decirme sobre qué temas les gustaría que hablara en los próximos videos. No se preocupen por las historias de los personajes, ya los tengo seleccionados. Hace un tiempo hice una encuesta en YouTube y ustedes eligieron la historia de Haymitch, por lo que seguiré con esa y luego con la de Pita. Así que espero que les guste. Recuerden suscribirse y darle like al video, es muy importante para seguir avanzando. Y se despide nuevamente Nico Reader y recuerden, Panem et Circenses.